a trabajar en esto. Ay, gracias, André, qué genial. Este, eh, yo puse acá jornada de nutrición, noviembre 2025. Tenemos que pensar una fecha. eh, eh, de que sea alguno de los 4 miércoles de noviembre. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Yo sé que el 29 cae sábado. A ver, 8, déjame 27, ver me el parece que, almanuz. sí, me parece que el 26 de noviembre cae miércoles, así que sería 19, 5, 12, 19 o 26 de noviembre. Espera. Sí, 5, 12, 19 o 26 de noviembre, ya lo encontré, sí. Sí. Lo que pasa, a mí me parece, Lidia, a ver, para definir las fechas deberían estar los que, digamos, definirlo los que van a hablar, porque no vaya a ser que nosotros ponemos una fecha y después algunos de los que vayan a hablar, que hoy pusieron en el grupo, no pueda, ¿no? Y Pero bueno, Moni, si perdón, si no entra a la reunión, quiere hablar y no participa de la reunión, y bueno, hablará otro en la fecha. O sea, pero yo creo que eso es fundamental, decidir la fecha. sí, yo estoy de acuerdo con Lidia, Moni, porque ¡Ahí si está no, la Moni! si no le ponemos fecha, hola Lidia, si no le ponemos Hola. fecha, seguimos hablando en el aire. Pongámosle Ah, fecha y veamos, si todos nos dicen, ok, puedo, estamos salvados. Si no nos dicen Sí. que puedan, entonces les pediremos que designen un sustituto. exacto, Ah, bueno, bueno, exacto. Lo que más lamento es que no esté Chefa, porque Chefa iba a gestionar esto. Es que a lo mejor mm, ha tenido Pero problemas de ingreso, pero ya sí, va a grabar, ¿estáis grabando? sí, 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 sí. Ok, lo puso antes. grabemos y veamos, Chefa, cómo lo sigue gestionando, pero quedamos en que iba a ser cerca de final de año, como dices tú Sí, anotaste las fechas, Lidia. Sí, sí, o no, sea, 5, 12, 19 o 26 de noviembre, porque está para la semana por el mes de la prematurez. Yo diría que antes del día de la prematurez no nos conviene, porque todo el mundo está preparando, no nos conviene si queremos que participe más gente, ¿no? Todo el mundo está preparando su evento, sus cosas, por lo menos acá en Argentina. El 17 de noviembre es lunes. Yo la pondría el 19 o el 26 como cierre del mes de la prematurez, pero ujú. es El una propuesta. 26, el 26 es como más seguro, Lidia, porque el ¿Te parece? 19 Bueno, todavía podemos estar con cosas de la familia, etcétera. perfecto. Bueno, Me entonces parece pongámoslo al 26, fecha designada 26 de noviembre. Y Buenas cómo no Listo. se va, tardes a si todas. están Me parece interesados una en la buena fecha jornada, ese día. perdón, ¿quién habló? no Julieta sé. Castro. Ay, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Escuchándolas aquí atentas, me parece que esa fecha es ideal porque, de verdad, ese mes es fuerte de prematuro. Claro. Entonces, 26 entre semana, miércoles, es una buena fecha. Bien. Eh, ¿Le ponemos algún título? Si alguien me copia en el chat lo que había puesto Chefa como ejes temáticos,
Yo lo copio acá al documento, o a ver si yo puedo, A ver, si puedo te lo hago. Estoy en el teléfono, pero voy a ver si lo puedo copiar y lo paso ahí. porque estaba muy bueno y ya hubo quien... Y fueron eh, eligiendo de acuerdo a esos puntos, me parece, ¿no? sí, 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 me Por pareció eso. muy bueno. Lo que... Acá está el punto 1, debe ayudar, a ver si puedo. Ahí creo que lo copié, pero no sé si son esos. Ah, me faltó el A punto ver, 1. Espere. Ahí le copio el punto 1 completo. A ver, yo lo copié, fíjate a ver que estoy en el teléfono, Andrés, si está todo. A ver, Sí, ok. listo, Doc, ya está en el chat. a ver, ¿quedó bien? A ver. El punto 1 debe ayudar a consolidar Consolidamos. estrategias para evaluar el crecimiento y nutrición del niño de riesgo. Sí, Acá ponemos 2 y acá ponemos 3. Listo. La idea es que dure 3 horas, ujú, o, o sea, sería desde las 18 a las 21 de Argentina, porque somos los del horario más tarde, y sí. como es, justo coincide que es el día que habitualmente la gente tiene reservada para la, ¿cómo es? Acá Chefa está poniendo en otro chat, acá se lo puso Andrea, perfecto. Em, Yo pensaba con estos 3 ejes tan lindos que cada eje puede tener una duración de 50 minutos, podemos dejar 10 para ir a hacer pipí, para calentar un cafecito o unas empanaditas, en nuestro caso los argentinos que vamos a estar medio llegando a la hora de la cena, y no sé qué les parece, o sea, o sea, en los 50 minutos tiene que estar el conversatorio o la forma que tome el tema que se trata y los comentarios del Claro, público, las de la audiencia. preguntas, claro. Claro, ¿les parece? Sí, 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 está bien, en esos 50 minutos, sí. Sí, sí, sí. Bien, bueno, Aproximadamente 50 minutos cada punto. Eso lo si quieres ponerlo, Lidia. sí, esto lo vamos a poner. Entonces el horario lo ponemos de 18 a 21 Uno. Sí, de Argentina, Chile y todos los que tienen el mismo horario, porque ahí Chile ya va a estar en nuestro mismo horario. Bueno, Chefa está escribiendo que se le complicó la consulta. Ya estoy aquí. no, 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 Me logra esa salir. esa doctora Castro, gente con sus cosas, no puede ser. No, ¿qué hice? Me está tratando mal esto, ¿ves? Por ser mala con Chefa. Ahí está. Bueno, Chefa, acá avances. Te suplanté un poco en la gestión de Ya esto. leí, muy bien, me parece muy bien. La fecha, el Está horario muy bueno, ya los leí. y los puntos. y la Y duración de los puntos, pone. El tiempo sí, aproximado por cada punto. Total, ¿no? Claro. vamos a poner acá tiempo por punto, 50 minutos. Exposiciones Incluye, claro, incluye las preguntas o dudas, qué sé yo. más
preguntas. Claro. ¿Les parece? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, después de cada 50 minutos se van a descansar y ya está. Y vuelven. Eh, bueno, Moni había hablado de Nick Embleton por ahí, pero hay que contratar traducción y me parece que nosotros tenemos suficiente gente como para que hable, ¿no? Pero como ustedes digan y como diga la presidente, si la presidente quiere que gastemos en traducción, Y gastamos en aparte traducción. eso tiene un costo, ¿no? Me imagino. Y La flor de traducción. costo, por Ah, eso. mm. O sea, yo Bueno, pagaría una entonces, traducción del doctor Embleton si él fuera a dar una conferencia de 40 minutos o 30 minutos, pero para hablar Un una ratito, cosa no, corta, claro, me parece que claro. incluso es no usar bien el recurso. Sí, 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 sí. bueno, entonces no lo invitamos en esta oportunidad. No, 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 No. no. ¿Te parece, Moni, estás por ahí? Moni. Está la Moni, que creo que no es Moni. No, Ah, debe ser. somos dos Mónicas, sí. Ujú. Yo ya me Claro. acostumbré, pero cada vez que ella decía Moni, yo me sorprendía, ¿viste? Pues, ¿a quién le está hablando? Está bien. Y encima las dos les digo Moni. Ah, sí. Y a mí me dicen, Exacto. la mayoría me dicen Moni, entonces. Claro. Y porque a las dos las quiero mucho, entonces les digo Moni, ¿sí, no? La otra Moni, cuando estamos por ahí en alguna reunión álgida y le digo Mónica, me dice decirme Moni. Estás molesta. Claro. Bueno, ¿quién ocuparía esto del crecimiento? O sea, yo creo que se pueden mostrar diferentes curvas de crecimiento, o se puede hablar de diferentes perspectivas para el crecimiento, y a mí me parece muy interesante la perspectiva que siempre plantea Nick de crecimiento a partir de qué, a partir del peso, a partir del perímetro cefálico, la talla, crecimiento o composición corporal. ¿No? Y hoy día que se le está dando tanta importancia al patrón de crecimiento, Claro, la la curva forma de de la curva. crecimiento del Ujú, pobre, exacto, del propio exacto. niño. Me parece Ujú. a esto, ¿cómo le podríamos poner? Yo lo llamaría distintas perspectivas de evaluación del crecimiento o algo así. ¿Qué les parece? Sí. Yo, a ver, yo aporto, pero creo que acá me parece que yo no puedo hablar específicamente mucho de esto porque esto es más específico del médico, pero no sé, lo dejo a consideración del resto. A ver. A mí me parece que acá vos podrías tener un espacio y muy importante, porque todos cuando hay un fallo de crecimiento, o la mayoría, mira cuánto está comiendo, pero muy pocos miran Mm. cómo está comiendo. Sí, porque eso es una de las cosas que hay que evaluar en la agenda de alimentación. Cómo está comiendo el niño, en qué forma lo hace, si tiene dificultades para la alimentación. Siempre hay que Ujú. considerar eso también como parte de la evaluación, como en los niños más grandes se pide el diario de alimentación. En el caso de Mm. estos niños es más complejo, hay que pedir cómo lo alimentas, qué tipo Sí, sí, de sí, como estrategias tienes. Claro, Eso es a mí parte de la evaluación. me Una parece algo estrategia de importantísimo. una A hasta B, porque es hasta evaluar la parte funcional. química, Sí. funcional, Sí, exacto, hay mucho que come, ¿no? Son muchas Mm. cosas. claro, Ujú. No, por claro. eso yo Yo,
hablaban del crecimiento y de las curvas, dije, bueno, ahí sí no me puedo meter, pero sí Claro. puede haber tal vez, digamos, un espacio chiquito para hablar qué dificultades pueden Mira, presentar, ¿no? qué les parece que esta mesa fuera hecha con alguien que presente, como hizo Nick, tal cual hizo Nick en Cancún, que presentaba la curva y lo dejaba a discusión? La discusión puede darse simultáneamente entre los miembros de la mesa, alguien que represente cada perspectiva, incluso dentro de la perspectiva de evaluación de curvas, tener alguien que defienda Fenton, alguien que defienda Intergrowth 21, que eso habría que indagar un poquito, o bueno, o alguien que tenga Mm, la capacidad de integrar todos los tipos de curvas, que tenga esa mm. experiencia de poder decir, esta es buena, esta no la usaría, e incluso podría presentarse, el moderador puede presentar cómo es la curva en Fenton y cómo es la curva en Intergrowth y cómo se analizaría ese niño. Y a la vez, en forma paralela, abrir la discusión en el chat, de tal manera que mientras van discutiendo los panelistas, el moderador va viendo el chat y le va añadiendo más fuego, poner más leña al fuego. Más leña al Le va fuego. diciendo, pero aquí hay un panelista, aquí hay un asistente que dice tal cosa, ¿qué dicen los panelistas? Y hacerla Sí, pero entretenida. mira qué interesante. Acá alguien en el chat, no sé quién es iPhone, pone la curva de crecimiento individual. Entonces sería Fenton, Intergrowth y la curva de crecimiento individual. Claro, Está pero hay que tener una buenísimo, referencia, ¿no? Hay que tener una referencia que tiene que ser un estándar o una referencia local, que eso claro. todavía Bueno, es un tema bien grave de discusión. yo sé Yo que les acá en recuerdo, Argentina, perdón, les recuerdo que Nicolás Hambleton nos habló justamente de la curva individual y de cómo la composición corporal nos entrega la respuesta. Entonces, una cosa es un estándar Exacto. antropométrico y otra claro, cosa es el crecimiento con la composición corporal. Entonces, ahí hay una mesa preciosa en la cual se Exactamente. puede discutir. Porque claro. Bueno, la idea acá es que de ahí Irene, salga que no es estático, que es algo que hay que ver desde exacto. varios puntos de vista. Irene, que es es médica Nutrición. nutricionista y Mm, trabaja muchísimo en la NEO, dice que le interesa el punto 1. Entonces ella podría ser de pronto la que maneje este cuento, ¿no? De ver, bueno, a ver, a vos te gusta Fenton, y sí, y cómo come, y qué hace, o sea, con un caso así, con las curvas, como dice Chefa, ¿no? Y Carmen Becchiarelli es bastante mm, eh, experta en Intergrowth. No sé si entró a la reunión, Carmencita. Ah, sí, ahí está Carmen. Buenísimo. A Carmen la pone. Hola, perdón que entré un poquito más Excelente. tarde, muchas gracias. No, Carmen, te vas con Sí, Intergrowth. dale, anotame con todo gusto, por supuesto. Bueno, entonces, Irene, eh, para el manejo nutricional, que es lo que hace en la NEO, ¿no? Carmen defiende Intergrowth. ¿Quién quiere defender Fenton? Pero no es tema de ponerse con una o con otra, No, sino que no, pueda es orientar las una. dos. Claro, La idea es que sea como un panel de discusión con la evidencia existente. No es la palabra Sí, claro. de, claro, si es la ustedes palabra de la quieren, evidencia. puedo tomar.
No, si ustedes quieren, puedo tomar la comparación de las dos curvas, la Exacto. Fenton con la Intergrowth, como ustedes Las gusten. cosas buenas de uno, las cosas buenas de uno, las cosas buenas de otro, y así. Sí, O sea, yo creo verlo que muy la misma objetivo. persona que puede poner Exacto. una comparación es mucho mejor. Ahora, igual nos queda esta duda que nos plantea Embleton respecto a que no es ninguna curva, sino que No, es la pero composición fíjate, yo lo corporal. vería, Moni, yo lo vería Pues, así. ¿puedo Que la doctora levantar Irene hablar de manejo nutricional, o no hablar, sino que sea nuestra referencia, porque la idea es que sea práctico. Mm. Claro. De hecho, se deberían hacer unas curvas, presentárselas al panel antes de que sea la conferencia, antes de que sea la actividad, para que vayan revisándola y viendo cómo se comporta las curvas que vamos a presentar y no los agarren de sorpresa. Y, por ejemplo, la doctora Irene puede hablar del manejo nutricional, de cómo evaluar desde el punto de vista de comida, de eh, qué está recibiendo. La doctora Carmen puede hablar de las curvas, si los vemos la curva tal, porque van a aparecer las curvas puestas en imagen. En la curva tal vemos que quedó en la puntuación Z de tanto, y si es que hay alguna diferencia. Y en la curva de Fenton fue diferente o es igual, dependiendo de cómo se vea cada una de las curvas, analizar cada curva. Esa persona se encargaría de las curvas. Por ejemplo, Mónica hablaría de cómo se alimenta ese niño, qué utiliza. Fíjate que está usando una sonda orogástrica y eso podría causar tal y tal problema. Pienso que podría ser más bien orientado en ese punto e ir oyendo al público que también está discutiendo en el chat. Claro, eso acá Bien. mientras te escuchaba lo puse así, chefa. Perdón que escribo medio lentón. Irene para el manejo nutricional, Carmen para Intergrowth 21, para ir siguiendo el crecimiento de Curvas, ese hipotético chico con Intergrowth 21. Alguien que vaya siguiendo ese mismo chico con la curva individual. Carmen ya dijo cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. Y alguien que vaya siguiendo el mismo chico con Fenton. Y la intervención Mm, en dificultades, Mónica Robato. Mm, Bueno, O sea, ¿cuándo la llamo a eh, Mónica pues, Robato? Espero que el pibe esté como un escarbadientes o mondadientes, como dicen ustedes, o en cuanto veo que empieza a, a fallar algo. exacto. ah, perdón, Y de buenas cuando, noches. Yo, me buenas noches. presento, perdón, soy Marisa, iPhone, siempre me equivoco y no pongo mi nombre. ¿Cómo está, doctora Lidia? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, les he escuchado, yo solamente quiero dejar mi aporte porque sí tengo que ir a la guardia, pero me interesaba mucho este tema de nutrición. Y yo proponía que, que de repente podemos tomarlo con un enfoque individual e integral. Integral querría decir que no solamente se maneja, digamos, es el qué, el cómo, ustedes saben todo esto de las dificultades de la alimentación. Entonces, esa parte de intervención que dijo la doctora Lisa, pero me parece perfecto, pero en las curvas de crecimiento, la comparación de Fenton Intergrow, pero con un enfoque individualizado, porque como que, bueno, nosotros manejamos mucho Fenton, pero a la larga, como dice la doctora Lidia, ese chico entra con Fenton, uno mira que tiene problemas y tiene que intervenir, y interviene primero con dificultades de alimentación, es decir, el qué, el cómo, el qué es lo que come, etcétera, el análisis, y luego de ello el manejo nutricional ya propiamente dicho, ¿no? Entonces, si esto tiene como para juntar las cosas, yo propondría, ¿no? El título, no sé qué les parece, de repente solo es una sugerencia, podría ser curvas de crecimiento, como se van a analizar las curvas de crecimiento, pero con un enfoque integral e individual. Individual porque es individual, o sea, no es como que eso es un patrón de referencia, pero situado en un contexto individual, que va desde su historia familiar nutricional, desde sus dificultades de la alimentación, que son varias cosas, ¿no? Y sus oportunidades también de alimentación. Entonces, pensaría de esa forma. No sé qué les parece a ustedes.
Lo que no pondría primero es curvas, porque eso sería como darle más importancia a las curvas en todo el contexto de evaluación. Claro. Así Ponerlos es. todos a un mismo nivel. Podría ser evaluación nutricional y completar con lo que, o evaluación del crecimiento, más que nutricional, evaluación del crecimiento. Ujú. Y entonces poner Mm. esto, todo lo que comentaste, por eso mismo, porque mucha gente se deja llevar solo por curvas y la curva Es, sola no es Sí, correcta, pues no es claro, lo A lo correcto, no es el mejor, enfoque de correcto. acuerdo, pero sí. sí es a lo estrategias de mejor, evaluación Chefa, del crecimiento Exacto. integrales e individualizar. O sea, cómo Ujú. desde la integración, desde la integralidad, podemos individualizar a Ah, ese bebé. claro. Así es. Ujú. Eso es básicamente. Bueno, eso es un poco lo que dice acá. El punto 1 debe ayudar a consolidar estrategias para evaluar el crecimiento y nutrición del niño de riesgo. Entonces, acá, ¿le saco consolidar o le dejamos consolidar? O ponemos estrategias para evaluar el crecimiento y Estrategias. nutrición del niño de riesgo. Estrategia, pone, porque ¿puedo Moni hablar? levantó la mano. Sí, yo no le pondría consolidar, porque según lo que nos plantea Nicolás Embleton, es que nosotros tratamos de simplificar el cuento en base a una curva de crecimiento, pero la curva de crecimiento no aplica a todos los niños en lo individual. Por lo claro. tanto, volvemos al tema de la composición corporal y cómo Claro. acercarnos a evaluar la composición Con corporal. todo, exacto. El niño creció súper bien porque le di una leche en que se me ocurrió eh, fortificarla con hidratos de carbono. Claro, creció súper bien, pero no Engordó. sirve para nada porque es pura grasa. Claro. Entonces, esa Bueno, es la discusión que yo creo que tenemos que tener en este punto 1. acá quedó medio como título, Estrategias para evaluar el crecimiento y nutrición del niño de riesgo. ¿Les parece? Y colocamos, si completamos, A lo mejor habría enfoque, que ponerle punto poner así, aclarando el riesgo nutricional. Aclaremos Com- qué de qué. sí, sí, Punto que, Aclarando el riesgo nutricional. Aquí vamos a claro, llamar riesgo nutricional, porque si el bebé creció bien, pero en peso, en talla, pero resulta que su composición corporal es más grasa de la que debiera tener, estamos mal, porque estamos formando un metabolismo que se le va a venir en contra el día de mañana. Entonces es pan para exacto, hoy día, hambre para mañana. exacto. Bueno, acá yo lo otro que pongo es la forma de trabajo de la mesa para que todos ahora cuando vean el documento se entienda. Entonces, nosotros lo presentamos con distintas curvas, como decía Chefa, se va ahí viendo cómo es el manejo nutricional, esto que va a marcar muy bien Irene y Carmen y Moni Trovato, y alguien que especifique en curva individual y alguien que marque clarito que es Fenton, o sea, la curva, ahí es donde le damos o no la importancia. La curva, describirla, quizás Carmen puede tener a su cargo decir esto que ella planteó, las diferencias entre una y otra, y después, bueno, esto de evaluar el crecimiento con una curva y llegar a la conclusión de para qué nos sirvió. Que fue algo muy interesante que hizo en la sesión interactiva el año pasado en Cancún, Nick, que nos encantó con esta Chefa. sesión fue extraordinaria. Claro. Qué lástima que, que no hubo más discusión. Sí. La Bueno, gente pero se quedaba como discutíamos muda. nosotras. Pero Nick Sí, exacto. Se podría, Nosotras tres. podrá estar en esta jornada. Pero, Moni, eso es lo que decíamos, o sea, hay que pagar un traductor.
Pero no fue tan caro, Lidia, cuando pagamos un traductor. Mirá, no fue tan caro porque estaba entrando plata por el Congreso, pero acá no va a ser así. A mí me Ya, parece que tenemos pero va a la entrar gente que... plata, va a entrar plata por el curso de APS y el segundo curso, o sea, como el cuarto curso de riesgo neurológico. A mí me parece que tenemos gente como para que, o sea, esta jornada se pueda manejar con lo que es nuestro grupo nutricional. Ok. No sé, en mi opinión, me ¿Quién hablaría de parece. Doctora composición Lida, corporal? doctora Lida, pido la palabra. A mí me gustaría mucho tratar el tema o compartir el tema, si es que hay otro ponente, no escucho muy bien, en relación a lo que es dificultades de la alimentación, porque concuerdo con la doctora Mónica, una de las partes de dificultades de la alimentación es el qué come, ¿no? O sea, la distribución de los nutrientes. Como bien dice, pues la curva puede mostrar una cosa, por eso es individual, porque después de ver una curva buena, mala, o que individualmente está en falla o no está en falla, está estacionado o está en sobrepeso, pues uno tiene que evaluar las dificultades de la alimentación que van desde la composición de lo que come para poder darle valor a lo que menciona la doctora Mónica, que es la Pero composición corporal, ya ¿no? está Maritza. Irene es médica Ah, ya, nutricionista neonatal y ahí yo y me... Moni Ah, ya. Trovato es la que se especializa en la intervención en dificultades. Eh, ya está, a mí me parece que lo que necesitamos es alguien que hable de la importancia de la curva autorreferencial, la curva individual, y alguien que, bueno, haga la misma evaluación, pero vía Fenton. Ok, Acá, Se lo yo podremos pedir a la Isabel Araya. Isabel quería estar en el 2 y el 3, me parece. Ah, A sí. ver. Y acá, bueno, nuestra experta en comunicación propone un título para toda la jornada, que podría ser para el eslogan. eh, Uno podría ser desde Fenton, que fue la primera curva así más aceptada y más utilizada, al crecimiento individual, 2 puntos, decisiones clínicas basadas en evidencia, y otro podría ser nutrición del prematuro, estándares, variabilidad y toma de decisiones. Yo le pondría un título un poco más controvertido, o sea, le pondría la palabra controversia. Controversia en la evaluación nutricional del crecimiento del prematuro. ¿Por qué la controversia? Lo hago en base a las curvas, ver si es buena o mala, que nos va a hablar Carmen Becchiarelli, pero también es qué es lo que estamos midiendo, porque el puro peso ni siquiera nos debiera dejar tranquilos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí viene Moni con las intervenciones. Mm. Sí, pero esto que estoy diciendo es para el título o eslogan general de la jornada, para todo, no Por solo eso, para esta mesa. pero sigue siendo, Pero vienen más temas, Moni, no te quedas solo en el crecimiento. de acuerdo, pero la microbiota, si es o no es beneficiosa, también es una estrategia. Y Sí. el buscar conocer lo novedoso en la composición de la leche materna también va en estrategias. Ujú. Entonces, no sé si la palabra estrategia, no sé qué opinan ustedes, o controversias, nos da un paraguas lo suficientemente ancho para tocar los 3 puntos.
Mm. Y Eh, si, disculpen, no sé, si llamemos eso como en general son estrategias, la microbiota, el aprendizaje, las curvas de crecimiento, el conocimiento de la leche materna, el general sea estrategias y esto, como son herramientas, sea herramientas para evaluar el crecimiento y nutrición. ¿Para qué? Para recepción. ajá, me Ahí gustó. no También, sé si les parezca. Y también, la general sí sea estrategias que son todas. Lista. ya, pero Mm. espérate, ahí se lo pusiste en el punto 1 y la jornada tiene que tener un título. Y el título de las Tranquilita que herramientas mi mano va lenta. es que no puedes tener una mano lenta, porque la que tienes Y lenta es la todas tenemos un izquierda, flujo de ideas que, y tú mejor eres dicho, diestra. Estrategias, el título general de la jornada, entonces, estrategias y controversias. Internado y acreditación. Internado. En nutrición, En el crecimiento y la nutrición del niño prematuro. en el crecimiento y la nutrición del niño prematuro. Bien, Moni. Entonces, ahí abarcas un gran paraguas que te acoge estos 3 puntos. Bien. Bueno, necesitamos, después, cuando lo sometamos al grupo, vemos si alguien se quiere subir a la parte de curva individual y otro alguien a la de Fenton. Toda esta jornada la va a coordinar Chefa, que fue la que tiró así los temas Bien, magistralmente. Estefa, te Eh, felicito. este, quedaste Sí, elegida, yo Chefa. lo que digo es que el punto 1, digo, tenemos 50 minutos y la idea es abrir un debate a partir del caso clínico. Digo, pensemos en un caso clínico donde se planteen las distintas miradas y la Claro. conclusión final, ¿no? Digo, pensemos en un caso clínico, porque si no nos va a hacer el tiempo, se nos va a ir. Yo sí lo Sí. voy a tener también el archivo, Sí, sí, folder. totalmente, totalmente. Sí, Está sí, bien. tenemos tiempo, o sea, hay meses. Sí, Bueno, pasamos al punto 2. 2. Sí. Discutir qué perfil de microbiota es beneficiosa y qué factores influencian en la instalación de esa microbiota, además del impacto de la misma en la salud a corto y largo plazo, con énfasis en neurodesarrollo. Bueno, acá sí se anotó Isabel Araya, dijo que si se podía estar en 2. Bueno, ¿qué título le ponemos a esto? Microbiota, Ah, eso seguro. Dios. Em, Se puede poner, a ver, microbiota, se puede poner variables y beneficios en el crecimiento, en el desarrollo, en el Yo crecimiento y desarrollo. modificaría un poco esto, que era como la pregunta inicial, y pondría factores que influencian, factores protectores para una microbiota sana, no sé. claro, en la instalación de O sea, microbiota. ahí hay que tocar todo este tema de colonizar el intestino con microbiota, entre comillas, sana. O sea, Sí. esta cosa que hablan de ponerle los loquios en la nariz al bebé y discutirlo. O también esta microbiota sana, darla en base al calostro y discutirlo. Y también el efecto del canguro en la colonización de la microbiota, que también hay varios artículos.
A ver cómo quedó. Levantó la mano A largo Carmen. plazo, impacto en la salud, está bien. Factores que Carmen, influyen en la instalación. Me había ido, ya regresé, me quedé sin batería. Carmencita, no se Carmen, escucha. no te escuchamos, Carmen. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Porque están conversando de microbiota. ¿Se oye? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí, ¿Me escuchan ahora ahí? sí. Sí, sí, Bueno, ¿qué tal? No, yo lo que decía, todo lo que es hablar de microbiota, que sin duda es toda la cantidad de gérmenes que de hecho también nos caracterizan junto con el microbioma y que sin duda es saludable. Y por supuesto todos los factores que ustedes comentaron, el calostro, la leche humana, los hábitos de vida saludable, todo eso impacta desde el nacimiento, ¿no? En la etapa intrauterina y eso impacta sin duda en la salud del chico grande y también del adolescente y del adulto. Tal vez tomarlo desde el impacto de la microbiota en distintas etapas de la vida, puede ser una posibilidad, me parece, como algo más, ¿no? Lo del tema de los loquios y, viste, la verdad que esos trabajos, sí, hay algunos que otros trabajos colocando en la piel del chico, en la boquita y todo, pero no tienen tanto asidero científico como lo que tiene nivel de evidencia A, que es la leche materna y el calostro que comentaba Mónica, ¿no? A eso me refería. claro, No, sí, y además está claro que esa microbiota relacionada con el tipo de nacimiento, que es por lo cual pusieron los loquios en la cara de los niños, es transicional, dura muy poco tiempo, porque luego se va a instalar la microbiota de los primeros meses asociada al tipo de alimentación. Entonces, eso es uno de los mensajes más importantes que tiene que salir, que esa es claro. transicional, que Acá, si bien tiene una función, definitivamente instaurar el Bifidobacterium infantis en los Es que primeros el meses de vida es mensaje crítico. más Eso solo importante se tiene logra. que ser la lactancia tal cual, el COPAP, claro, contacto piel a piel, y No, la lactancia materna es como que son los no, mensajes y el primordiales énfasis, y la salud de la embarazada, ¿no? Esos son los mensajes exacto. y el principales. énfasis que al Acá final, pone, La salud, nos va a llevar el al disminuir el uso de siguiente punto, que es la antibióticos, el lactancia, menos ¿no? No, acá y el pone, uso de la leche de la propia madre. Fue un mensaje muy interesante que dejó el doctor Nicolás y que no mucha gente se dio cuenta de él. Fue un mensaje que para mí fue uno de los más críticos de Alcemneo. Pronto puede desaparecer el almacenaje de la leche, porque es tan importante sí, esa leche de la madre día a día, que vaya día a día con el claro, niño, y además fresca. que no Sí. sufra modificaciones por almacenamiento, porque esa es la que va a sentar la microbiota. La Ujú. leche de banco no genera la misma microbiota que la leche de la propia madre, porque Acá no tiene los mismos oligosacáridos. hay un mensaje de Andrea que nos propone como título comunicacional: colonización intestinal en el prematuro, dos puntos, calostro, vínculo y neurodesarrollo. ¿Qué les parece? Yo más que calostro pondría lactancia materna, para que no quede como que solo la calostroterapia es la Claro. solución. Es la lactancia materna Y si Pero ponemos las dos cambio, con la cosas, madre. Calostro los primeros pongamos, días y después pongamos calostro y lactancia materna, porque el calostro tiene propiedades que son distintas a la lactancia materna. también. Exacto, exacto. Pero él forma Calostro parte de la y lactancia materna. lactancia materna. calostro, lactancia materna, vínculo y neurodesarrollo. Isabel Araya, Espérate, que ahí falta, perdón Lidia, ahí falta el eje intestino-cerebro. ¿
Y a la Isa le va a encantar eso. Ajá, pero estaría en neurodesarrollo, Los ¿no? puntos. Claro, Estaría porque en va neurodesarrollo, ¿no? vínculo y desarrollo, eje intestino-cerebro. No, lo Eje puedo intestino, insinuar, porque si no es una jornada entera. eje intestino-cerebro y salud a largo plazo. O sea, eso me parece importantísimo, lo de la salud a largo Sí, plazo. exacto. Sí. Bueno, Isabel, ¿y quién más se prende acá? O sea, Yo quiero hagámoslo estar en esa mesa. circular, claro, ¿Querés, hagámoslo querés- circular y va a querer estar, además de Chefa, va a querer estar otra gente, no me cabe ninguna duda. Es probable, porque si son Ujú. varios y tienen así un manejo dinámico, se puede hacer tipo conversatorio. O sea, plantear, Claro, Claro. ¿sí? Y hagámoslo hacerlo. dinámico para que la gente esté entretenida, porque de las 18 a las 21 horas de Argentina son desde las 5 a las 8 en Chile y más temprano en el resto de... No, para vos va a seguir siendo desde las 18 a las 21. Ah, sí, porque ya cambió el horario, tenéis razón. Sí, sí. Bueno, avanzamos bastante. Punto 3. Busca conocer lo novedoso, novedades en las características. Yo acá voy como redactando, pero esto no quiere decir que propongo un título, ¿eh? Novedades en las características de la composición de la leche materna de acuerdo a múltiples factores. Lo pondría al revés, Es correcto, factores. porque en el fondo lo que estamos cuestionando acá son los bancos de leche, pero de una manera sutil para que no nos asesinen. Factores que influyen en las características de la composición de la leche materna. Y no los ponemos todos. Pero acá yo propongo a Yanilda Moraes de Brasil. Ujú. No, ¿qué puse? Yanilda Moraes, que habla bien español. No vamos a tener que contratar. Traductora. ¿Quién O sea, más se prende acá? podríamos, Yo, podríamos invitar a alguien que no sea de Alcepneo, pero que sí exacto, tiene una muy larga trayectoria para Latinoamérica, el doctor Ariel Salas. por ejemplo, o la Sí. doctora Patricia Mena. A mí me parece, no sé si el doctor Ariel Salas, pues es latinoamericano, boliviano, trabaja en Alabama y todos sus temas y todo lo que maneja es lactancia, el banco de leche y todo eso, y tiene una perspectiva diferente a lo que el tipo de banco de leche que tenemos en Brasil. Entonces, yo pienso que puede ser también algo para discutir y el Claro, trabajo que tiene de prematuros. Me encantó. Me me parece que lo encantó. podemos contactar. Es una persona, tiene artículos lindísimos, tiene Sí, mucho trabajo sobre lactancia y en prematuros y en bancos de leche. sí, yo le he Sí, leído varios artículos súper interesantes. sí. Y yo lo escuché hace poco dar una charla buenísima. Chef, Julieta, ¿vos lo podés contactar? Yo creo que sí. Muy bien. Aquí yo lo conocí a él aquí en Pereira, vino de casualidad a reemplazar un expositor y fue un boom. Y de ahí empezó a Claro, lanzarse salió hace mucho mejor el tiempo. reemplazante que el original. Pues fue un boom y claro, Claro. y empezó a hacerse conocer más y más y entonces como que tomó fuerza. Ujú. Flor Ángel, el contacto con la madre, el eje entero mamario. Flor Ángel quiere el punto 2. Muy bien. Me encanta esto de tantas expertas hablando. Y a mí me gustaría No, moderar me gustó, el me gustó, 3 con me, ellas.
gustó muchísimo. Esto ¿Moderar el 2 o el 3? El 3. Ah, contacta y modera Julieta. ¿Por qué tenemos Muy dos? Ya, no dije nada. Bien, Bueno, Falta la nos doctora fa- Mena. sí, perdón. Patricia es, ¿no? Eso, Patricia Mena, dijo la doctora Mónica Mor. sí, sería Bien. bueno traerla porque ella es una voz muy potente en Latinoamérica sobre la nutrición. Entonces, y ella además promueve los, los bancos de leche materna, ok, que los defienda, porque además de Claro. ser caros, van desnaturalizando la leche materna, entonces no sé si es una buena inversión. Sí, ahorita están un poquito en... Y es Claro, bien, que lo me gustó mucho la defienda. idea de Julieta con el doctor Salas y la perspectiva que él tiene, porque son Me dos encanta. perspectivas muy diferentes, las brasileras de las americanas, De la de los bancos americana, americanos. exacto. Me Ujú. parece Y de hecho, fantástico, va a ser una mesa espectacular. de hecho hay Sí, una comparación muy bonita que dice que en Estados Unidos recolectan mucha leche para pocos niños y en Brasil y en otros países recolectan poca leche para muchos niños, porque en Estados claro, Unidos gran parte de la leche se paga. Las mujeres le pagan por la claro. leche. Claro, tiene una connotación Ujú. diferente, tiene una connotación comercial, mientras que Es nuestro muy medio es interesante. netamente altruista. Esa Humanas. es la otra parte, ¿no? Ellas venden su leche. Sí, Sí. muy bueno poner esos dos Yo ejemplos. conozco y me hice bastante amiga cuando fui a una rotación en el hospital de Nueva York con una de las doctoras que es una de las líderes del Banco de Leche de Nueva York. Y, o sea, ahí no se hablaba de venta. Me parece que era, no sé si les darían Nada, algún subsidio, pero me parece que no, por lo menos Sí, en el New York Milk Bank, ¿no? sí, Que es además también enorme, por época de pandemia, pues empezó a producirse, pues ahí bajó y luego volvió a subir. Sí, hay claro, de todo, como dicen, hay de Es un todo. claro. tema va a ser complicado, sí. Es interesante como la los discusión. fortificadores. Los fortificadores de leche humana, los que tienen origen humano, pues, es mejor, me recuerdo que esa discusión la tuvimos con el doctor Nick en Viña del Mar, que él decía que Sí, la gran diferencia era la enterocolitis necrotizante, por lo demás no había mayor diferencia, pero que el mm, problema, y de hecho, pues lo que se describe, pues, con el uso de estos fortificadores de leche humana, con leche humana, es la parte ética, porque la empresa, creo que se llama Materna, creo que algo así se llama la empresa que los Sí, tiene, que son los que induce, comercializan la leche humana. induce a Claro. una concepción errónea. Exacto, porque ellos sí claro. compran, ellos tienen que comprar la leche porque obviamente no va a ser donada para que ellos se beneficien económicamente. Obvio, claro, Entonces, mira qué interesante. tiene, tiene, tiene un enfoque muy parecido, si ustedes lo ven, al vientre subrogado, muy parecido, Claro, que la mujer puede sí, comprometer la alimentación de su hijo por conseguir Éticamente es muy dinero con la parecido. leche. Es complicadísimo, es un tema complicado y que pues, eso es lo que ha hecho que no se indiquen los fortificadores de leche humana así de frente, porque todavía están esos pedacitos éticos que no se han Pero resuelto. igual es súper caro, chefa. Es caro, es Bueno, caro, por eso es que no puede tenemos, ser donada. bueno. Chau, tenemos aquí Carmencita. tres Carmen. cosas maravillosas, así que vamos, Bueno, acá estoy vamos a poniendo hacer los historia. plazos. Contactamos o contactan los ponentes hasta el lunes próximo, 7/7. ¿Quién los contacta? Cada uno el Contacta que dijo que iba a contactar. Vos contactás a Patricia a la Mena, Patumena. Ok, Julieta contacta a Ariel Salas Listo. y Yanilda Moraes está acá en el grupo. Así que este, aceptación
esperamos hasta el 14 de julio. Y acá ya me tiene que ir diciendo Andrea si está de acuerdo. Y tenemos que ir armando las otras videoconferencias que hayan para la semana, para el mes de la prematurez. Sí, Sí. Doc, hasta el 14 de julio, perfecto, tenemos 2 meses más. Septiembre, Listo. octubre, 3 meses, sí, perfecto. Armar las otras BCF del mes de la prematurez. Bueno, esto ahora lo distribuyo en el grupo para que se anoten en los temas que están faltando, que es plantear la individualidad de la curva, que en todas partes es lo que dicen, lo que más les gusta. Alguien que hable de Fenton. No, pero dijo Carmencita que ella iba a hacer un Enfocar las comparativo dos. entre Fenton e Intergrow. Agarra Una que eso enfoque las porque dos. la reflexión de ella puede ser súper importante para Latinoamérica. Ujú. Tiene la Eh, experiencia como para la crítica. sí, tiene la experiencia con las dos, pero yo creo que tiene que haber alguien que explique por qué sí Fenton. O sea, porque una cosa es que alguien te diga, esto tiene esta ventaja y esto tiene esta otra. Bueno, ¿y usted qué usa? ¿Y por qué usa esa? Porque me gustan Claro, pero estas de... ¿Y a quién ella lo vamos a podría decir conseguir y para otras Fenton? personas de la mesa también lo dirían. O sea, yo Mm, pienso que podríamos poner a la doctora Carmen decir las diferencias entre ambas y de la misma mesa o del público, si alguien participa, o sea, si alguien quisiera dar la opinión, Mm, cada quien consolidar una posición. claro, porque claro, Carmencita El enfoque, tiene perdón, el suficiente peso académico como para hacer una reflexión imparcial respecto a Fenton e Intergrow. el Fíjate una enfoque cosa, de la doctora Carmen, como bien, mostrando las dos tablas como herramienta, generaría la discusión para que otras personas digan por qué en su Claro, unidad usan, por ejemplo, Fenton y por qué usan claro, fíjate Intergrow. una cosa, fíjate una cosa, no sé si vieron el capítulo del libro mexicano de nutrición, mm, ahí yo puse unos casos clínicos y yo puse la comparación si ese mismo bebé hubiera sido evaluado por Fenton o por Intergrowth y además si se hubiera evaluado por percentil y por puntuación Z. Un mismo bebé. Yo puse dos casos clínicos y cada uno lo evalué de esa manera. Si esta pero niña, y puntuación puse sus tablas, Z en base a las curvas de la OMS. no, y de Intergrowth y de Fenton, Ah, ellos ya. pusieron puntuación Z. Intergrow Ellos ya tienen o su curva. perfecto, o Fenton. Exacto. Entonces, puse de ejemplo en ese capítulo a dos pacientes y dos prematuros. Y evalué cómo sería su curva en Fenton, cómo sería su curva en Intergrowth y además cómo se haría la evaluación del niño si se hubiera usado percentil o si se hubiera usado puntuación Z. Ujú. Y esa es la idea de esto, que la claro. gente sepa que utilizando una curva o la otra puedes tener dos resultados no muy diferentes. La diferencia tampoco es tan grande. Eso mismo lo decía el doctor Embleton. De hecho, él usa OMS. Él usa OMS UK. Mm, Él dice que él no sí, usa ni Fenton sí, sí, ni Intergrowth 21. Y no quedan muy no. diferentes. Claro, la idea de Fenton es excelente. Vamos a estar claros, del crecimiento postnatal. El asunto es que yo quiero ver cuándo Intergrow 21 va a conseguir una población suficiente de prematuros menores de 36 o 34 semanas que sean sanos. No sé cuánto los va a Claro. conseguir. No va a tener nunca una No los población. tiene, Jamás. no los Pueden pasar tiene. 100 años y no lo va a conseguir. No, es que tienen Claro, 14, creo que son 14 niños. Y creo que hay una hembra o Claro. algo así. Nada en más, la muy poquito, realidad porque no local, los tiene.
pero en la realidad local, Claro, y es un estándar. aunque sea un sueño, nosotros tenemos que establecer el mejor estándar. Ahora, si Claro, y nosotros es una vamos a, muy buena idea, Mónica. claro, suponte que nosotros vamos a estar discutiendo entre Fenton e Intergrowth, pero si lo que le recomendamos a la gente es mida la composición corporal, al final la gente va a caminar hacia medir la composición corporal y no hacer una distorsión nutricional. Claro. Claro, pero Y no puedes No evalúe quedarte hacer con hoy el y composición chico con corporal mañana. el sola, chico. Evalúe el pero no te chico con puedes el quedar chico. solo con esto. Claro. Exactamente. O sea, consigo Son, mismo. eh, pero son La curva necesarios es... los estándares. Sí, claro. Son necesarios, Pero, a ver, lo voy a llevar a otro tema. Son necesarios como algunas escalas del desarrollo, pero vos no me ujú, podés decir cómo está un chico si no sabés un pepino de desarrollo y le aplicás una escala. Fin. exacto, exactamente. Por eso es que la idea, la conclusión final de esto, la idea es que la conclusión sea que una prueba no es suficiente. O sea, yo no puedo vigilarlo solo por composición corporal y menos por la composición corporal exacta, la que se mide, que en Latinoamérica no existe cómo medirla. No existen esos instrumentos. Bueno, por lo menos en Venezuela no los tenemos. Pero por otro lado, saber usar bien los estándares, porque ninguno de los dos es bueno, ni Fenton, ni, bueno, Fenton no es, pero tampoco es bueno, porque Fenton mide crecimiento fetal y todos sabemos que los niños fuera del útero es imposible que crezcan igual que en el útero. Tan solo le quitamos el factor de crecimiento insular, similar a insulina, que era lo que lo hacía crecer en útero. Ya se lo quitamos al quitarle la Claro, placenta. No va a claro. crecer nunca, hasta que tenga hormona de crecimiento a los 6 meses. Nunca, eso es mentira. Esa meta la tienen que desaparecer la Academia Americana de Pediatría y la canadiense, porque eso es imposible una vez que ocurre el nacimiento. No tiene con qué, no tiene las hormonas necesarias para eso. Entonces, bueno, nosotros tratamos de hacerlo con alimentación, pero no tenemos quien nos ayude a crecer. A lo mejor un día esto se les Claro, ocurre pero en esa mesa, sintetizar Chela, la. en esa Por eso mesa Intergrow podemos más sincero. establecer algunas mediciones indirectas de composición corporal, como por ejemplo eh, las proteínas totales, el BUN, Exacto. que no haya una hipertrigliceridemia. Entonces, La clínica. si La vamos a clínica. la Ustedes se Sí. acuerdan del último caso, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del último caso del doctor Embleton. Que estaba Claro, perfecto, el niño clínica. estaba perfecto, pero tenía un rash, que fue cuando preguntó. Y yo ya me había leído su artículo. Yo sabía que era un déficit de zinc. Y yo levanté mi mano, déficit de zinc. Yo lo había leído. Yo había leído que, Claro, claro, yo, desde que yo leí su artículo, yo empecé a prestarle atención a las famosas candidiasis, que no son candidiasis. claro. Y ahí es donde entonces la mesa puede recomendar que hayan estudios metabólicos y que se vean los distintos nutrientes que participan en un buen crecimiento. En el fondo, ujú, esto es capitalizar en una muralla, eh, subiendo de ciertos niveles hacia arriba. Entonces, el ladrillo que le pongamos abajo, si es contundente, la gente va Mm, a ir capitalizando hacia arriba. ujú. No es instantánea, exacto. es bastante largo. No, y Ok. después, o sea, después no, en esa primera mesa aparece Moni a contar qué pasa cuando le diste lo que le tenías que dar, le hicieron lo que le tenían que hacer y el pibe no crece, No entre otras crece y cosas. cierra la co- boca. ¿Qué hacemos? Claro, Exacto. exacto, exacto. O Así que, tiene otros problemas, como por ejemplo crece, que por eso me pareció buenísimo que la doctora
Irene viera la parte nutricional, el niño crece, gana peso, tiene una curva hermosa y no tiene un buen neurodesarrollo porque le faltan micronutrientes como el hierro, el zinc, que forman tejido Sí, cerebral. o crece porque es alimentado por la sonda. Exactamente, también. Claro. Y lo Y que cuando le tenemos quitas que la buscar sonda, es su ujú, fisiología, ¿no? es esto, es verlo todos los aspectos que es nutrición, que no es solamente un percentil. Tanto por la Muy complicado. autonomía del niño en base a su madurez neurofisiológica versus el aporte que entrega la buena composición de las leches para que Mm, él tenga una buena composición corporal, Ujú, son las dos cosas que tenemos que discutir en esta jornada. claro. exactamente. Así lo veo Macro y yo. micronutrientes. Exactamente. La interdisciplina al servicio de la nutrición. Sí, señor. Que no es tan sencillo evaluar No, nutricionalmente. Complicado. no, no. Tal cual. Bueno, chicas, Bueno, una bueno, maravilla. escúchame, Lidia, vos vas a poner este escrito en el chat. Sí, señora. Bueno, muy El bien. Mami, escrito y el acceso a la grabación. sí, el Sí, acceso a la grabación es tarea de Andrea. Bueno, fantástico, Lidia, Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tu reunión fantástica. Me no es solo encantó. Muy mía, bueno. fuimos como 11, 12. Ya, Un Encantada. pero equipazo. Un tú eres equipazo. la directora académica, así Buenas que noches. soy Ya. yo. Bueno, gracias. Muchas Chau, gracias. Chao, chau. beso a chao. Buenas todas. noches, que Chao, descansen, Chao, hasta chao. luego. Que no les pegue el chao. frío. Chao, chao. Bueno. Hola, chefa. Hola. Nos vemos. Besito. Nos vemos. Chao, mi niña. Chao.